Bueno, y después de esta hermosa alabanza, vamos entonces a continuar con el mensaje para el día de hoy. Continuamos con el libro de los Hechos. Como decimos, un libro apasionante, un libro lleno de relatos que de verdad muestran la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Por eso llamamos así esta serie de mensajes. Podemos decir o podemos resumir de alguna manera hasta acá lo que hemos aprendido en el libro de los Hechos. Primero, la iglesia nació en el judaísmo y en Jerusalén. Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que permitió durante todo este establecimiento de la iglesia primitiva que sucediera todo lo que sucedió. También aprendimos que el Espíritu Santo le fue dado a todos los creyentes. La palabra de Dios se dispersó por todo el mundo conocido de aquella época. Y el pueblo gentil entonces fue integrado sin ninguna distinción. Para Dios no hay acepción de personas. Esas son las poquitas cosas, pero profundas, que hemos aprendido hasta acá en el libro de Hechos. El mensaje pasado estuvimos acompañando, por decirlo de alguna manera, a Pablo en Atenas. Una ciudad importante, pero llena ¿de qué? De idolatría y de paganismo. Allí vimos un discurso magistral de Pablo contradiciendo, dejando en claro la doctrina cristiana. Vimos cómo dejó por el piso las filosofías paganas y las filosofías mundanas. Y aunque no hubo muchas conversiones, el discurso que dio allí Pablo nos llenó de muchas enseñanzas que hoy nos sirven para establecer claramente cómo debemos entonces combatir en nuestra predicación esas doctrinas que hoy se mantienen. Y no solo aquellas dos que mencionamos, sino todas, con este argumento que Pablo nos dio. Pero lo interesante es que Pablo no detuvo su ministerio en Atenas. Él continuó hacia Corinto, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en Hechos capítulo 18. Para estudiar esto, pues me remití, por supuesto, a las cartas de Corinto, fue a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y me encontré con un pasaje que, voy a decirlo así entre comillas, de cierta manera me sorprendió, aunque lo he leído muchas veces, haciendo una relación con todo lo que he estudiado en Hechos, pues encontré lo siguiente. Abra su Biblia y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues como ven, este pasaje es un pasaje profundo, habla de verdades contundentes Pablo. Pablo tenía un enfoque claro en su misión: predicar a Cristo crucificado, pero también resucitado. Predicar la estructura fundamental del cristianismo. Y dice que no con su propia sabiduría, aunque él era sabio en la Escritura, sino con el poder del Espíritu Santo. Como dijimos, la serie de predicaciones de Hechos, ¿cómo la hemos llamado? La manifestación poderosa del Espíritu Santo. Pero el versículo 3 fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo estuvo Pablo entre los corintios? Dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estas tres cosas las pudiéramos resumir en una sola palabra: desánimo. Ahora, la pregunta que podemos hacernos nosotros es ¿por qué Pablo tenía desánimo? ¿Por qué Pablo tenía temblor? ¿Por qué tenía debilidad? ¿Y por qué tenía mucho temor? Y aunque en el texto que estaremos leyendo hoy no parece que Pablo estuviera así, pero sí lo confirma allí en Primera de Corintios, pudiéramos entonces nosotros
extraer o concluir de por qué Pablo estuviera así. Como siempre en el estudio bíblico debemos tener algo en cuenta, y es el contexto cercano, pero también el contexto lejano. Así que eché mis hojas hacia atrás y hice un resumen de por qué Pablo pudiera estar en cierta manera desanimado, débil, cansado, temeroso allí en Corinto. Lo primero, lo vivido durante todo su segundo viaje misionero. Rescaté algunas cosas. Pablo recorrió toda Asia confirmando las iglesias. Eso no es un poco trabajo, sino era un trabajo arduo. Lo segundo, en Filipos sanó a una joven endemoniada y se originó tremenda revuelta. El apóstol Pablo y Silas fueron castigados duramente. Pablo sufrió en su propia carne el castigo por la sanidad de esta joven. En la cárcel, que afrontó un gran terremoto. Nosotros leemos los versículos demasiado rápido, pero haga un ejercicio mental si usted estuviera en la cárcel y afrontara un gran terremoto. Pablo pasó por todas estas cosas. Además, después de esto, fue obligado a salir de la ciudad casi que encubiertamente. Aunque él protestó porque era un ciudadano romano, se le pidió que se fuera rápidamente. Y eso fue lo que hizo. También, luego se dirigió a Tesalónica, fue también a la ciudad de Berea y en juntas ciudades encontró gran oposición. De juntas ciudades tuvo que salir huyendo por temor a que lo asesinaran. Así que todo esto que estaba viviendo Pablo, si lo leemos muy rápido, pues pareciera muy fácil. Pero si a uno le dicen que lo van a asesinar, pues yo creo que tenía que haber temor. Así que Pablo estaba realizando todo este segundo viaje misionero y debió estar cansado, debió estar agotado, pero sabemos que Pablo estaba confiando en el poder del Espíritu Santo. Pablo estaba entregando su vida por causa del Jesús crucificado y resucitado. Ahora también otra cosa, él llegó a la ciudad de Corinto. Pero así como Atenas tenía unas características, Corinto también tenía otras características diferentes en la época de Pablo. Corinto para esa época había reemplazado a Atenas, la ciudad que era base de la cultura, de la filosofía, pero también Atenas en su momento fue la fortaleza política y comercial. Ahora Corinto, que es un puerto, es un istmo igual que Panamá. Corinto había tomado entonces ¿qué? El papel de esa ciudad comercial y política. Por ser un istmo, Corinto, la ciudad, estaba a uno de los lados de los puertos, pero al otro lado también había un puerto. Se había vuelto una ruta comercial bastante importante para el Imperio Romano. Es decir, era una ciudad cosmopolita. Había gente de todo el mundo conocido. La gente iba allí a comerciar, a buscar mercancías y por supuesto la población que había en Corinto era una población flotante. Y cuando la población es flotante, pues lógicamente se presentan todos los fenómenos de prostitución, de corrupción y todas aquellas cosas que no se presentarían tan gravemente en una ciudad donde los habitantes permanecen. Así que Corinto era una ciudad bastante grande. Y por supuesto, Pablo, cuando vio todo esto, tenía derecho a sentirse debilitado, tembloroso y temeroso. Él lo expresó allí en el pasaje que nosotros leímos. Así que Corinto, para esa época, era ciudad de libertino. Al que se le decía corintio, se le decía, usted es un libertino. Y había un verbo que se volvió común en la época de Pablo. Corintianizar, que significaba ejercer la prostitución. Ahora, con este contexto, imagínense en qué ciudad estaba Pablo, a dónde había llegado Pablo. Podemos ahora entender por qué allá en Primera de Corintios, Pablo le recordó a la iglesia en Corintios cómo fue que llegó allí. Pero leímos también que Pablo desechó absolutamente todo y él se dedicó ¿a qué? A no tener en cuenta su propia sabiduría, sino ante tal espectro, ante tal necesidad del evangelio, se dedicó a predicar a Jesucristo y a este como crucificado y resucitado. Así que el agotamiento de Pablo, los sufrimientos que tuvo Pablo, sumado a enfrentarse a toda esta ciudad,
pues no es de extrañar que Pablo pudiera estar débil, temeroso y tembloroso. Así que el principio que tenemos para hoy es el siguiente: en nuestras debilidades experimentamos la grandeza del poder de Cristo. Este principio, para que usted más tarde lo busque, está basado en 2 de Corintios 12:9. Y vuelvo a repetirlo: en nuestras debilidades experimentamos la grandeza del poder de Cristo. Y el título que tenemos es Venciendo el desánimo en medio de la misión. También pudiéramos decirlo de esta manera: venciendo la debilidad, el temor y el temblor en medio de la visión. Pero bueno, yo quise hacer un título un poco más corto para resumir. Vamos a hacer una oración para entregar entonces este mensaje en las manos del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti honra, gloria y honor, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que tú vas a dar a nuestros corazones, Señor, que hace referencia al desánimo. Todos hemos pasado, Señor, por ese estado, Señor, de estar debilitados, temerosos y temblorosos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a guardar en nuestros corazones los principios que tú hoy nos vas a enseñar, Señor. Ayúdanos a estar concentrados y, sobre todo, ayúdanos a aplicarlos en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Pablo fue el único líder que encontramos en la Biblia que tuvo o que pudo haber tenido desánimo. Pues no tenemos tiempo para leer varios pasajes, pero yo creo que un buen lector de la Biblia sí se va a recordar que Moisés tuvo tiempos de desánimo, que el profeta Elías tuvo un gran tiempo de desánimo, pero también de victoria, y que también Josué, aquel guerrero que entró a tomar posesión de la tierra prometida, también tuvo tiempos de desánimo. Por supuesto, al igual que estos líderes de la Biblia, cada uno de nosotros en el ministerio, por eso decimos durante la misión, tiene tiempos de desánimo. Y hoy vamos a rescatar 5 principios en el pasaje de Hechos, capítulo 18, para que nosotros podamos enfrentar ese desánimo. Así que vamos a ir al primero. Hechos, capítulo 18, versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Lo primero que aprendemos para combatir el desánimo es no detenernos en la misión. Pablo está en Atenas, vio una ciudad que le produjo un escozor profundo en su corazón. Dice que se enardecía su corazón cuando vio a la ciudad entregada completamente a la idolatría. Tuvo la gracia de que fuera invitado a la Areópago y allí dio tremendo discurso. Pero no muchos se convirtieron. Pero sabemos que el poder no estaba en Pablo, el poder no estaba en nosotros. Con seguridad allí quedó la semilla. Pablo, en cierta manera, pudo haber dicho, bueno, ¿qué estará pasando? Pero lo cierto es que Pablo era un convencido de la obra del Espíritu Santo. Pablo, con un enfoque claro como el que debe tener cada hijo de Dios, él dijo, la misión debe continuar. ¿Y qué hizo? Viajó a Corintio. Así que lo que estoy diciendo yo es que no se trata de que no descansemos. No que tú o yo no podamos tener tiempos de relax, que no podamos tener un tiempo de vacaciones de manera ordenada. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que en nuestra vida, como hijos de Dios, debemos siempre mantener el enfoque de la misión. En tus vacaciones, tú puedes conocer a una persona que Dios tenga preparada y tú le puedes compartir la palabra. En vacaciones yo puedo tener lectura de la palabra de Dios y seguir ejercitando mis disciplinas espirituales. Así que no nos detengamos en la misión. Si nosotros nos detenemos en la misión, nos corremos el riesgo de desenfocarnos. ¿Y qué? Y de enfriarnos, de apagarnos. El ejemplo común en la brasa. Si un carbón es aislado, sencillamente se apaga. Debemos entonces ¿qué? No detenernos en la misión. Así que nosotros debemos estar diligentes para saber cuando estamos reduciendo nuestra velocidad en el ministerio. Y yo te invito para que le pongas cuidado a estas señales
que de pronto puedan estar pasando o haber pasado en tu vida. ¿Y cuáles son esas? Bueno, es cuando no practicamos nuestras disciplinas espirituales. Cuando no oramos, cuando no leemos ni estudiamos la palabra de Dios, cuando estamos luchando por hacer un devocional o cuando luchamos por congregarnos. Si tenemos luchas dentro de nuestro corazón para leer la palabra, no vamos con ánimo a la palabra de Dios, no vamos con ánimo a la oración. Si tenemos excusa, pues algo está pasando. Estamos reduciendo nuestra velocidad y podemos correr el riesgo de quedar completamente como estancados, es decir, fríos espiritualmente. Así que cada día confrontémonos con el espejo de la palabra de Dios para saber cómo está nuestro corazón. Así que lo primero que es, no nos detengamos, no nos detengamos. Por eso es importante no estar solos, lo que nos lleva al segundo punto. Vamos a leer entonces Hechos 18 del 2 al 5. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo, como dije al inicio, estaba enfocado en la predicación, pero en medio de su ministerio, Dios le permitió que conociera entonces a un par de esposos, como dice allí el pasaje, llamados Aquila y Priscila. Ellos venían exiliados prácticamente de Roma por orden del emperador. Los historiadores dicen que este exilio se dio porque empezó a haber mucho conflicto entre los judíos y los cristianos. Al inicio, las autoridades de Roma pensaron que solo había una división y ellos solo veían a cristianos y a judíos como una división entre los judíos. Pero más adelante se empezaron a dar cuenta que cristianos eran unos y judíos eran otros. Y al parecer, este emperador tomó la decisión de sacarlos para evitar entonces problemas allí en la misma ciudad de Roma. Es interesante que Dios, de manera sobrenatural, como todo lo que hace Dios, los unió en su fe, pero también en las cosas que hacían en su oficio. Tanto Aquila como Priscila y Pablo tenían un oficio. ¿Cuál era? El de fabricar carpas. Entonces ellos se unieron en su trabajo secular para conseguir su sustento, pero también se unieron ¿en qué? En su ministerio. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo en realidad no era que hubiera cambiado su equipo. Pablo ensanchó su equipo. Estaba Timoteo, estaba Silas, sabemos que también estaba Lucas, pero ahora él incluye, porque ha llegado a Corinto solo, ahora él incluye ¿a quién? A esta nueva pareja que ha conocido. Eso se llama un liderazgo influyente. No debemos estar solos. El segundo punto es, debemos tener amigos en la misión. Si no vamos a detener la misión, pues debemos estar acompañados en la misión con amigos que pueden ayudarnos o que pueden trabajar al lado nuestro en la predicación de la palabra de Dios. Lo primero es que la misión se desarrolla en equipo. Vamos a ir a Lucas 10:1. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Señor Jesús no envió a sus misioneros solos. Él sabía que deberían estar acompañados para apoyarse. Entonces, la misión debemos hacerla en equipos. 2 o 3 enseña el principio de la palabra. Ahora, ¿por qué debemos hacerla en equipo? Porque en equipo nos podemos animar los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Los invito para que vayan allí. Dice lo siguiente:
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el ministerio, en la misión, no debemos estar solos, porque puede venir el desánimo y necesitamos tener nuestro compañero, nuestra compañera, que nos anime. También dice, ayudándonos los unos a los otros. Eclesiastés 4:10. Este libro que escribió Salomón, con sabiduría, pues nos dice lo siguiente respecto a la compañía. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, por eso, estos tres principios apuntan ¿a qué? A que nunca estemos solos en el ministerio, sino que estemos acompañados para edificarnos, para soportarnos, para levantarnos. Necesitamos compartir las cargas. Así que si no nos detenemos en la misión, si trabajamos en equipo, entonces podremos experimentar algo maravilloso. Vamos a leerlo, versículos 6 al 8, Hechos capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Qué es lo que vamos a experimentar nosotros si no detenemos la misión? Si tenemos un equipo de trabajo, vamos a experimentar ver las conversiones. El Señor nos va a guiar, el Señor sabe que nosotros estamos trabajando y el Señor va a tener gente preparada para que nosotros les llevemos el Evangelio. Así que Pablo, pues como siempre, su estrategia era primero ir a los de su sangre, a los judíos. Pero nuevamente aquí en Corinto, como en todos los sitios donde fue, estos judíos tenían un corazón duro y presentaron ¿qué? Oposición. Así que Pablo dice, bueno, yo ya no voy a insistir más con ustedes, sacudo mi ropa, sacudo mis pies, que era una práctica judía, para decir no tengo más responsabilidades sobre ustedes, y me voy al mundo gentil. Y allí pues encontró varios personajes influyentes que se convirtieron cuando escucharon el Evangelio de salvación. Así que lo que podemos aprender es que si nosotros mantenemos la predicación, ¿qué vamos a ver? Pues van a aparecer conversiones. Y por supuesto, cuando aparecen conversiones, nosotros nos llenamos de ánimo. Yo creo que cada uno de ustedes que ha compartido el Evangelio y ha visto la reacción de las personas cuando entienden y reciben a Jesús como Salvador, es un motivo de gozo poderoso. Eso nos llena de ánimo. La predicación del Evangelio se da en medio de una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque se trata de salvar vidas. Cuando nosotros rescatamos a alguien por medio del Evangelio, sencillamente estamos rescatando a una persona de la condenación eterna, para que pueda experimentar la vida eterna. Entonces, Dios está al lado en medio de todas las batallas. Entonces, cuando alguien se convierte, experimentamos ¿qué? Gozo. Y nos gozamos. Así que viene otra pregunta. ¿Qué otra cosa podemos hacer entonces para no detenernos en medio de la misión o para no experimentar ese desánimo o, dicho de otra manera, para salir del desánimo? Bueno, vamos a seguimos leyendo Hechos capítulo 18, versículos 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer también? Otro principio. Necesitamos experimentar cada día la presencia de Dios. Esto es básico. Pablo, por supuesto, tenía sus temores. ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Dios a Pablo? No temas. Pablo, con seguridad en oración, le había expresado a Dios en sus ruegos, en sus peticiones, que estaba temeroso.
¿Por qué? Por todo lo que estaba sucediendo, por la ciudad donde estaba en Corintio y de pronto las dificultades personales que él podía tener. Pero vino la respuesta divina. Cuando nosotros oramos, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Jesús, en el poder del Espíritu Santo, siempre tendrá una respuesta para nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios le dijo a Pablo, no temas, sino habla. Entonces, aquí se hace patente la promesa del Señor Jesús dada en la gran comisión, allí en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, el temor lo vencemos predicando el Evangelio. Si estamos temerosos en medio de la misión, ¿cómo vamos a vencer ese temor? Abriendo nuestras bocas y predicando la palabra del Señor. El Señor Jesús está justo a nuestro lado, porque esa es la promesa que Él nos dio. Además, dice Pablo también, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo puedes leer en Romanos 8:31. Entonces, si estamos en la misión, pues debemos entender que Dios lo sabe y Él va a colocar las personas justo para que nosotros podamos llevarles la palabra de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Pablo, en esta ciudad tengo mucho pueblo. Ahora, no es que le estuviera diciendo a Pablo que él tenía un ejército armado para irlo a defender. En realidad, lo que está haciendo Dios al hablarle a Pablo es hacerle referencia que él tiene preparada allí mucha gente para que le puedan llevar el Evangelio. Eso es lo que nos dice en Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que el Señor tiene gente allí ordenada para vida eterna, pero Él nos llevará para que nosotros les prediquemos el Evangelio de salvación. Y lo otro que podemos ver allí, entonces, es que Pablo se quedó con ellos durante 1 año y medio. Después de que Pablo había orado a Dios diciéndole que tenía temor, el Señor le dio una respuesta divina. Le dijo, Pablo, no temas, yo estoy a tu lado. El poder es mío, no tuyo. Yo entiendo tu debilidad. Y Pablo se quedó allí 1 año y medio, haciendo que, por supuesto, edificando la iglesia, compartiendo el Evangelio, y con seguridad muchos se unieron en Corintio. Corintio llegó a ser una de las iglesias fuertes que estableció Pablo en conjunto con la de Éfeso. Así que, por último, pues podemos entender que si experimentamos la presencia de Dios, entonces hay algo adicional que nos ayuda a salir del desánimo, que es, vamos a leer de los versículos 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, Pablo le dijo a los judíos, bueno, ustedes no quieren ponerme cuidado, ustedes no quieren atender a la verdad del Evangelio, yo voy a ir a los gentiles. Pero cuando estos líderes religiosos se dieron cuenta que los gentiles se estaban convirtiendo, pues nuevamente aparecen aquí acusando a Pablo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron a un tribunal civil. No lo llevaron ante el tribunal judío, no lo llevaron a la sinagoga. Lo llevaron ante el tribunal civil argumentando que Pablo estaba levantando a las personas básicamente a una rebelión por medio de la predicación de Jesús. Y es muy interesante, porque la respuesta del procónsul, ¿qué les dijo?
lo que ustedes están trayendo son temas religiosos, de su fe. Y aquí en el tribunal se atienden temas jurídicos, temas de la ley de Roma. Y esto es supremamente interesante, como digo, porque básicamente lo que hizo este procónsul Galión fue dividir el Estado de la religión. Es interesante por lo siguiente: hoy quieren silenciar el evangelio desde las autoridades gubernamentales. Por eso es importante que la religión sea independiente ¿de qué? Del Estado. En algún momento el Estado y la religión estuvieron juntas y eso causó mucho daño, porque básicamente se imponía la fe. Ahora no. Ahora nosotros sabemos que tenemos que atender las regulaciones civiles, las leyes de nuestros gobiernos, pero nosotros tenemos la libertad de creer en la verdad del evangelio. Pero sabemos que en algunos gobiernos alrededor del mundo, precisamente por eso, por no tener independencia la religión del Estado, pues viene la persecución. En pueblos como en Irán, como en China, pues aunque ellos dicen que no es así, sabemos que en la práctica hay una persecución religiosa desde el gobierno. Así que es interesante que esto haya quedado plasmado aquí en la palabra de Dios. Son principios que podemos extraer. Ahora, no quiero hacer política con eso, sencillamente son principios que están establecidos en la palabra de Dios. Aún, pues podemos ver que Dios utilizó a este procónsul para sacarlos. Dice que los echó del tribunal. ¿Y qué hicieron? Allí ellos agarraron dice allí, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal y a él no se le daba nada. Él dijo, esos son temas religiosos, como quien dice, no me interesa. Allá ellos que se golpeen. Así que Dios utilizó todo esto para callar a los enemigos. Entonces, algo que produce que nosotros salgamos de ese desánimo es cuando vemos que Dios lucha las batallas por nosotros y nosotros podemos ver la victoria sobre los enemigos. Ese sería nuestro quinto punto. Ver la victoria sobre los enemigos, porque eso nos permite ver el actuar de Dios, poderlo palpar cuando somos objetos de persecución, de rechazo, y vemos que Dios actúa alrededor en favor de nosotros, pues vemos Dios cómo cierra bocas, cómo aplaca enemigos, y eso es motivo de entonces de gozo para nosotros. Entonces, vamos a repasar básicamente nuestros principios. Lo primero, no detenernos en la misión. Hay que tener amigos en la misión. Hay que experimentar las conversiones. Hay que experimentar la presencia de Dios. Y hay que ver la victoria sobre los enemigos. Hay una narración muy hermosa que me gustaría compartir con ustedes algunos versículos, que está en Segunda de Crónicas, y se trata del rey Josafat. Yo sé que muchos de ustedes ya la han conocido, pero preparando este mensaje, pues me vino a la mente, y creo que podemos ver algunas cosas interesantes. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, y vamos a leer algunos versículos allí. Vamos a ir a Segunda de Crónicas 17, versículo 3. Dice lo siguiente: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué hacía Josafat? Dice que anduvo, o sea, el presente continuo, la acción del verbo de permanecer haciendo eso. Él caminó en los caminos de David, del rey David, y no se apartó de su Dios, no fue en busca de los Baales. Josafat pues no se detuvo en la misión, él se mantuvo caminando en la misión. Aunque fue un hombre imperfecto, él tenía el enfoque en Dios. Más adelante podemos ir al 19, capítulo 19, allá en Segunda de Crónicas, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas,
por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Pues allí vemos algo como si fuera contradictorio. Josafat tuvo una muy mala asociación, tomó una mala decisión para unirse con el rey de Israel. Por eso lo reprendió Dios. Dijo, tú has hecho mal, pero a pesar de la pecaminosidad, Dios examinó su corazón. Dios examina nuestro corazón. ¿Y qué dice allí? Que halló en él cosas buenas, por cuanto quitó todas las imágenes de acera. ¿Qué es eso? La idolatría. Esto nos enseña que Dios está examinando nuestro corazón y a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestras fallas, Dios también está mirando qué hacemos. Entonces, si nosotros estamos trabajando, estamos luchando contra esas cosas que producen idolatría en nuestra vida, Dios conoce todo eso y Él va a estar a nuestro lado ayudándonos a crecer en nuestra fe, ayudándonos a vencer en esas batallas que tenemos de manera personal y también de manera congregacional. Dios está allí al lado de nosotros. Dios va a reconocer lo que nosotros estamos buscando en la profundidad de nuestro corazón. Allí más adelante, 2 de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Esto es maravilloso. Josafat, después de que fue reprendido por este profeta, por Jehú, pues él tomó una decisión. Él tomó a los líderes religiosos y les dijo, tengan cuidado, tengan temor de Dios. Eso es lo que se llama un líder influyente. Una aplicación para nuestras vidas es esa. Nosotros cuando predicamos al Evangelio, no importa la manera, la estrategia que lo hagamos, básicamente lo que le estamos diciendo a las personas es que eres un pecador y debes tener temor de Dios. Si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, pues vas a terminar en la condenación eterna. Ahora, nosotros no predicamos el Evangelio por temor, o sea, infundiendo temor de castigo. Pero eso no quiere decir que no digamos la verdad. Nosotros predicamos el amor de Dios para salvación, pero también debemos ser claros con las personas para que puedan entender las consecuencias de no recibir el Evangelio por obediencia en sus vidas. Se trata de hacerlo de manera integral, como enseñamos en uno de los mensajes. El Evangelio debe quedar claro completamente, porque si la persona no lo entiende, Satanás viene y se roba todo eso. Y va a ser grande mal para esa persona. Segunda de Crónicas 23, más adelante. Entonces dice, seguimos con el rey Josafat. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Avanza un poco más la historia de Josafat y ahora Josafat se ve envuelto en una guerra contra los moabitas y los amonitas. ¿Y qué dice que tuvo Josafat? Temor. Al igual que Pablo tuvo temor, al igual que tú y yo tenemos temor. En la guerra, todo soldado tiene temor. Nosotros estamos en medio de una guerra espiritual y por supuesto vamos a tener temor. Tenemos temor de nuestras propias vidas porque tenemos muchas incertidumbres. Pueden ser incertidumbres por la economía, por la enfermedad, por circunstancias adversas, pero también tenemos temor de predicar la palabra de Dios. Y en realidad eso no tiene nada de malo. Lo malo es quedarnos en esa situación. Aquí vemos que el principio es que en medio de la guerra vamos a tener temor, pero Dios nos va a ayudar. Vamos a ir más adelante, segunda de Crónicas 20:17. Dice así, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Pues en medio del temor de la guerra, Dios les dio una respuesta divina, al igual que se la dio a Pablo.
¿Qué le dijo a todos estos guerreros que iban a salir a la guerra? Dios va a estar contra ustedes. Párense, estén quietos, estén confiados, pero salgan a la batalla. Y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. No nos detengamos en medio de la misión. Estamos en el cuerpo de Cristo, vamos a trabajar en equipo, vamos a ver la victoria, vamos a ver esas conversiones. Pero estemos tranquilos porque el poder está en Dios. Él es quien va a luchar la batalla. Cuando nosotros llevemos el mensaje de salvación, no pensemos que es nuestra elocuencia, nuestro rostro, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. No, el poder del evangelio está en Dios. Dios va a hacer la obra. Él es quien tiene ordenadas las personas para salvación. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio de manera clara. Así que estemos tranquilos en medio del temor, porque quien va a ganar la batalla, ¿quién es? Dios. Y más adelante, en 2 de Crónicas 20:27, leemos lo siguiente. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios les dio paz por todas partes. ¡Qué maravillosa conclusión! Dios peleó por ellos la batalla. Y ellos ¿qué hicieron? Ellos celebraron, glorificaron, se animaron para adorar a Dios. Por eso es importante que nosotros como congregación estemos juntos, orando. No precisamente por nuestras peticiones personales, porque recuerda que Dios ya conoce todo de ti, tus debilidades, tus necesidades, lo que necesitas. Y Dios, en su eterna sabiduría, te va a suplir conforme tú lo necesitas. El tiempo de oración, más bien, dediquémoslo para alabarle. No que esté mal que pidamos por nuestras peticiones, no estoy diciendo eso. Pero no nos enfoquemos solo en eso. Dediquemos principalmente nuestro tiempo para alabar a Dios por quien Él es. Porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es Dios de prodigios, de milagros, de señales. Porque Él es el Dios que escogió a su pueblo judío. Porque Él es el Dios que escogió a su pueblo, a nosotros, sus hijos. Él nos llamó con sus lazos de amor y nos rescató por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios tiene algo especial para nosotros, sus hijos. Adorémosle, démosle toda la honra, la gloria y el honor en todo lo que hacemos. Cuando predicamos el evangelio, cuando vamos a nuestros trabajos, cuando servimos en la misión, ahora en la gira misionera, hagamos todo para honrarle, glorificarle, que nuestro corazón esté dispuesto para todo esto, porque Dios va a estar a nuestro lado. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Él tiene cuidado especial de nosotros. Dios le dio la victoria a Josafat, a Jerusalén, a Judá. ¿Y qué vino sobre ellos? Dice que el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios fue el que se las dio. Y dice que le dio paz por todas partes. Y si tú eres un hijo de Dios, creo que has experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la necesidad, en medio de nuestras angustias, si nosotros no detenemos la misión, si nosotros experimentamos la comunión, experimentamos las conversiones, si experimentamos el amor entre la congregación, entre nosotros, vamos a poder ver cómo Dios doblega a nuestro enemigo y vamos a experimentar el gozo. En cierta manera, no nos preocupemos por el desánimo. Tenemos derecho a desanimarnos. Lo importante es no quedarnos ahí, sino doblar rodilla y decirle al Señor, Señor, tengo temor. Y el Señor va a decir, no temas, yo estoy contigo. Y el Señor en su poder nos va a sacar adelante. Vamos a leer del versículo, regresando a Hechos, vamos a leer Hechos 18, del 18 al 21. Mas Pablo,
habiéndose detenido aún muchos días allí, refiriéndose a Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pablo continuó con su ministerio y estuvo un buen tiempo allí en Corinto. Dejó establecida la iglesia y dice que con parte de su equipo misionero, con Priscila y Aquila, salieron para Éfeso y volvió otra vez a su rutina de evangelismo, ir primero a los judíos. Pero es interesante que allí dice que no lo rechazaron, sino que le pidieron que se quedara con él mucho tiempo. Pero Pablo ya tenía en su mente ir a Jerusalén. Este viaje le cambiaría la vida a Pablo, pero no le cambiaría los planes a Dios por nada. Bueno, después de todo esto, ustedes dirán que este mensaje fue para misioneros. Y sí, tienen toda la razón. Este mensaje fue exclusivamente para misioneros. Es decir, este mensaje fue exclusivamente para ti, porque tú eres un misionero. De pronto no eres un misionero transcultural, pero está atento si Dios te está llamando, si Dios te está hablando. Tú eres un misionero local o transcultural. Sí, el mensaje fue para misioneros, para ti y para mí. Así que el ser misionero no lo decides tú. Tú decides si le obedeces a Dios o no le obedeces en el llamado que Él te hizo cuando recibiste el Evangelio. Vamos a concluir de esta manera. El hecho de pasar por momentos de debilidad, temor, temblor, es decir, por momentos de desánimo, no significa que hayamos perdido la batalla. Significa que podemos reconocer de mejor manera a quien ganará la batalla por nosotros. Es decir, vamos a reconocer de mejor manera a Dios a nuestro lado, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para esto necesitamos tener discernimiento espiritual. Tenemos derecho a presentarnos débiles delante de Dios, porque el solo hecho de tener a Jesús a nuestro lado y ser consciente de ellos nos hace fuertes. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado hoy, Señor. Gracias nuevamente por este libro de Hechos. Gracias por Lucas, su autor, por la inspiración del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que así como Pablo tuvo temor y temblor cuando estuvo en Corinto, nosotros también podemos tener temor y temblor, Señor, ser débiles en medio de la misión. Muchas veces pasamos por momentos de adversidad, por momentos de angustia, pero sabemos que tú eres fiel a las promesas que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a no detenernos en la misión que tú nos has dado. Ayúdanos a poder trabajar en equipo con nuestros hermanos de la congregación. Sabemos que vamos a experimentar el gozo de las conversiones, Señor, que también vamos a experimentar el gozo de tu presencia y vamos a tener el gozo, Señor, de poder ver tú cómo quebrantas a nuestros enemigos, Señor. Oramos por ellos, por todos aquellos que de alguna manera tienen algo contra nosotros, contra el Evangelio, Señor, para que seas tú, por medio del Espíritu Santo, doblegándolos, Señor, que ellos puedan venir y presentarse delante del Señor Jesús, que ellos puedan recibir el mensaje de salvación y aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, te damos, encomendamos
en ti esta semana, Señor, que nos puedas dar esos encuentros divinos, Padre bendito, para llevar el Evangelio, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como siempre, a nuestros invitados. Si el Señor Todopoderoso ha inquietado tu corazón hoy, déjame hablarte de un par de verdades espirituales. El pecado que hay en ti te ha apartado hasta el día de hoy de tener una relación con Dios. El Señor Jesús vino a pagar por esa deuda que tú tienes, la muerte en la cruz del Calvario. El Señor Jesús murió voluntariamente por ti y por mí. Ahora lo que debemos hacer es reconocer delante de Dios que somos pecadores, que el pecado nos impide tener una relación, que el Señor Jesús ya pagó por esa deuda y invitar a Jesús a entrar a nuestro corazón y hacerlo el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y la promesa que tiene Jesús para nosotros es que si lo invitamos a nuestra vida, pues Él va a estar por siempre con nosotros. Así que si Dios, si el Señor Jesús, si el Espíritu Santo ha inquietado tu corazón, yo te invito para que manifiestes en una corta oración eso que está sucediendo en tu corazón. Y te invito para que hagamos esta oración. Puedes orar ahí en la quietud, en tu mente, y puedes repetir después de mí. Señor Jesús, hoy declaro delante tuyo que soy pecador, que mi pecado me impide relacionarme, tener una relación con Dios. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mi culpa, que con tu muerte se pagó la deuda, que tú pagaste con tu muerte la deuda que yo tenía, Señor, que quien debió estar en la cruz fui yo. Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Puedes hacer con mi vida, Señor, lo que tú deseas que yo sea. Y me aferro a la promesa que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración manifestando el deseo que hay en tu corazón, pues déjame decirte que ahora eres un hijo de Dios. Te doy una bendición especial. Y para todos mis hermanos, un abrazo y bendiciones.